A continuación vamos a ver la aproximación de funciones por medio de polinomios. Este subtema representa el último, precisamente, subtema del tema 1. ¿Y en qué consiste? Bueno, en muchas ocasiones solemos encontrarnos con el problema de calcular el valor de una función en un punto que puede ser o bien difícil de calcular, o bien computacionalmente costoso, o bien no disponemos de las herramientas analíticas o numéricas para hacerlo. En estos casos sería de gran ayuda el disponer de una herramienta matemática que fuera capaz de sustituir la función que queremos calcular por un polinomio de fácil estructura y, por tanto, de cálculo más fácil o sencillo. Normalmente en los problemas del mundo real no necesitamos conocer todo el comportamiento de la función en todo su campo de existencia. Nos bastará conocer su comportamiento en un determinado intervalo, que es el que necesitamos para su cálculo o estudio. Un ejemplo precisamente de esto es para la entrada en la atmósfera terrestre. Una nave sigue una trayectoria compleja, conocida, que tiene que ver con la solución a un conjunto de ecuaciones diferenciales. Como les mencioné al principio del curso, como seguramente se lo mencionaron en su curso de ecuaciones, todo lo que tiene que ver en este planeta, toda la física que ustedes se puedan imaginar, precisamente tiene que ver con un conjunto de ecuaciones diferenciales. Y no se diga precisamente para una nave, que en este caso sigue una trayectoria, y precisamente esta trayectoria está en función de muchas ecuaciones diferenciales que van a modelar precisamente esta trayectoria que puede tener dicha nave. Y bueno, ¿a nave a qué me refiero? Supongamos una nave espacial que precisamente va de regreso a la Tierra. Y precisamente justo en el punto de entrada, un punto crítico, cualquier desviación que pueda hacer la nave, un rebote, y que precisamente no produzcan, que no entra a la atmósfera, ya depende del cálculo de llegada, cálculo de entrada, o que la penetración precisamente de esta nave a través de la atmósfera sea muy rápida, dando lugar a un calentamiento excesivo, pues puede producir ciertas afectaciones, ciertos problemas precisamente en esta trayectoria. Entonces, ante cualquier desviación en la llegada de esta nave, los ordenadores tienen que ser capaces de corregir instantáneamente la trayectoria de entrada. Hay muchos factores precisamente que pueden ocurrir en esta nave, de la cual puede producir distinta cantidad de trayectorias. Puede haber infinita cantidad de trayectorias que puede tomar esta nave. Y todo va a depender de las condiciones precisamente a las que esta nave entrará a la atmósfera. Es por ello que ante este tipo de situaciones sus computadoras, las computadoras que tienen en la NASA, tienen que ser capaces de corregir precisamente la trayectoria de entrada. Y para ello es fundamental que puedan recalcular esta lo más rápido y precisamente posible. Esto es más fácil y más rápido con un polinomio que con una función original, porque una función original pues siempre va a tener una trayectoria, a diferencia de un polinomio que va a ir cambiando continuamente, y al ir cambiando continuamente la trayectoria va a cambiar continuamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto precisamente lo vamos a observar. Y no solamente eso, al utilizar un polinomio en vez de una función original, pues también necesitamos conocer exactamente el error cometido en dicha situación para determinar si esta nueva trayectoria es tolerable o no. Eso también será posible calcular con la rapidez y la precisión necesaria para que el ángulo, en este caso de entrada, suponiendo que es la parte más sensible de una nave al entrar, sea precisamente el correcto. ¿De acuerdo? Y precisamente para esto que estamos comentando, y de acuerdo a lo que viene siendo el tema, aproximación de funciones por medio de polinomios, vamos a dar la siguiente introducción. Para encontrar una función polinómica p, que vamos a definir como p, que aproxime a otra función f, se empieza por elegir un número c en el dominio de f en el que p y f tengan el mismo valor. Nuevamente, p es la función polinómica que va a aproximar a una función f. ¿De acuerdo?
Nuevamente el título que nos dice. Vamos a aproximar funciones por medio de polinomios. Entonces, tenemos un polinomio P que va a aproximar una función F. Y para ello se va a elegir un punto, en este caso un número C, en el dominio de F, en el que P y F tengan el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro polinomio, que va a aproximar a la función F, se va a evaluar en un valor. Se va a elegir en un número C, y esta función evaluada en C va a ser igual a ¿quién? Al polinomio evaluado en C. Esto es que, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que ambas funciones van a pasar por el punto C, f de C. ¿Están de acuerdo? Se dice entonces que la aproximación polinómica se expande alrededor de C o está centrada en C. Geométricamente el requisito de que P evaluado en C sea igual a F evaluado en C significa que la gráfica de P debe pasar por el punto C, f de C, ¿de acuerdo? Así como pasa un punto en C, f de C para una función, también va a pasar en el mismo punto para un polinomio al cual estamos igualando en esta función. ¿De acuerdo? Una vez que igualamos en este valor C, se está diciendo que nuestro polinomio se está expandiendo alrededor o está centrado en C. Continuando, hay muchos polinomios cuya gráfica pasa por ese punto. La tarea, el objetivo precisamente de este tema, es encontrar un polinomio cuya gráfica se parezca a la función f en la cercanía del punto que estábamos comentando. Una manera de hacer esto es imponer el requisito adicional de que la pendiente de la función polinómica sea la misma que la pendiente de la gráfica f en el punto C, f de C. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer que ambas pendientes se encuentren aparte del punto que ya estamos proponiendo? Lo vamos a hacer que vamos a derivar la función que tenemos aquí evaluada en C y va a ser la misma de ¿cuál? Va a ser la misma que la del polinomio, la derivada del polinomio igualado en C. Entonces aquí no solamente estamos asegurando dos puntos que están igualados en C, sino también estamos igualando dos pendientes que van a estar igualadas en el mismo punto. Y para explicar esto de mejor manera, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo, aproximación a f de x igual a e exponencial a e elevada a la x mediante un polinomio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo que queremos hacer en este ejemplo? Bueno, vamos a aproximar esta función mediante un polinomio de acuerdo a lo que acabamos de platicar aquí. ¿Ok? Entonces, dada la función f de x igual e elevada a la x, encontrar una función polinómica de primer grado de la forma p subíndice 1 de x igual a a0 más a1 de x, observando que este es un polinomio de primer grado, cuyo valor y pendiente en x igual a 0 coincidan con el valor y pendiente de la función f. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a aproximar este polinomio, vamos a aproximar esta función, perdón, mediante un polinomio. Y, acorde a lo que platicamos aquí, ¿cuál va a ser, o esta aproximación polinómica se va a expandir alrededor de quién? De C, o está centrada en C. Entonces, esa C, ¿quién corresponde? ¿A quién corresponde? A x igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aproximar esta función polinómica en x igual a 0, donde nuestro polinomio de primer grado que vamos en primera instancia a utilizar es considerando p subíndice 1 de x igual a a0 más a1 de x. Y debe de coincidir obviamente con el valor y la pendiente de f evaluada también en x igual a 0. Entonces vamos a hacerlo. De acuerdo. Entonces, para realizar lo que precisamente
nos está pidiendo el ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ejemplo, vamos a aproximar a f de x igual a e a la x mediante un polinomio ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a aproximar? Bueno, lo vamos a aproximar mediante un polinomio de primer grado de la forma a0 más a1 de x, cuyo valor y pendiente en x igual a 0 coincida con el valor y pendiente de f. ¿De acuerdo? Y bueno, para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar, en este caso, a la función, tal y como nos decía en la presentación, a la función evaluada en 0 y a la derivada de la función igualada a 0. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de precisamente a partir del polinomio que se propuso, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se va a hacer, o mejor dicho, se va a igualar ¿a quién? Al polinomio igualado en 0 y al polinomio, a la derivada del polinomio igualado en 0, respectivamente. Donde f de 0 tiene que ser igual en el punto polinomio igualado en 0 y f' de 0 tiene que ser igual a la derivada del polinomio igualado en 0. Y con esto aseguramos que tanto la función como el polinomio que estamos proponiendo, aquí no se vayan a confundir, aquí es a0 más a1 de x. ¿De acuerdo? Un polinomio de primer grado. Retomando lo que estábamos comentando, no vayamos a confundirnos también, que esto ¿qué significa? Bueno, significa que la función a la cual queremos aproximar mediante un polinomio tiene que pasar por 0 y este tiene que ser igual ¿a quién? Al polinomio también que pasa en ese mismo punto. Y de igual forma, sus pendientes que están evaluadas en el mismo punto, ¿de acuerdo? Tienen que ser iguales. Vamos a hacerlo. Para eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, vamos a evaluar a la función, que en este caso la función es e a la x, y para ello, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Evaluar f de 0. En este caso es e a la 0 igualado ¿a quién? E a la 0 es igual ¿a cuánto? A 1. Después vamos a derivar la función evaluada en 0. ¿Y cuál es la derivada de e a la x? Bueno, es e a la x, que evaluada en 0 sería nuevamente e a la 0, y esto es igual a 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el polinomio que estamos proponiendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el polinomio que se está proponiendo, que en este caso es P1 de X, porque es de primer grado, es igual a A0 más A1 por X. ¿Cuál va a ser el valor de polinomio si le igualamos a 0? Bueno, va a ser igual a A0 más A1 por 0. Por lo tanto, P1 evaluado en 0 va a ser igual a A0. Ahora vamos a derivar al polinomio de primer grado y lo vamos a evaluar en 0. ¿Cuál es la derivada de este polinomio? Con respecto de x, bueno, es igual a A1, que igualada en 0 sigue siendo este valor de A1. Entonces, de acuerdo a esto que tenemos aquí, esta función se iguala a este polinomio y esta otra derivada evaluada en 0 se iguala a este otro término. De lo cual
¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, de lo que podemos observar es que A0 es igual a 1 y A1 es igual a 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, por lo tanto, tenemos que el polinomio que se propuso inicialmente, que era el polinomio de grado 1 de x, que era A0 más A1 de x, A1 por x, perdón, donde A0 es igual a 1 y A1 es igual a 1. ¿Qué es lo que obtenemos? Que el polinomio de primer grado, ¿a qué es igual? A 1 más x. Y este polinomio tiene que pasar ¿en qué punto? Tiene que ser el mismo valor, mejor dicho, este polinomio tiene que pasar por ese punto donde x es igual a 0. Y en ese mismo punto debe de pasar la función, ¿de acuerdo? Entonces, este polinomio que tenemos aquí de primer grado va a pasar en x igual a 0 y va a ser igual a ese mismo valor que pasa la función cuando esté evaluada en 0, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos la función exponencial que teníamos previamente aquí, la vamos a graficar. Y precisamente cuando x sea igual a 0, nosotros vamos a encontrar que por ese mismo punto va a pasar ¿quién? Este polinomio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a graficar este polinomio. Vamos a graficar esta función y vamos a ver si en efecto en x igual a 0 se cruzan ambas funciones. Vamos a compartir la presentación. Y bueno, ¿qué podemos observar? Que esta línea, esta gráfica que está en azul, ¿representa qué? La función y igual a e a la x, donde x igual a 0, ¿qué es lo que tendríamos? Que la función vale 1. Y por aquí pasa, ¿de acuerdo? Cuando x es igual a 0. Y ahora observemos el polinomio de primer grado. Si nosotros evaluamos al polinomio de primer grado cuando x es igual a 0, observemos qué es lo que sucede. Bueno, podemos observar que cuando x es igual a 0, el polinomio también cruza aquí en 1. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? A través de un polinomio de primer grado, intentamos aproximar esta función para un punto. Y observen que se cumple. Para x igual a 0 se cumplen con los mismos valores. Entonces, se puede observar en esa situación que esta gráfica aproxima esta función para x igual a 0. Pero vean, estamos aclarando algo importante. Solamente aplica cuando x es igual a 0. Conforme nos vamos alejando de x igual a 0, ¿qué es lo que va sucediendo? La aproximación, o mejor dicho, la precisión de esta aproximación va disminuyendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una situación de lo que se puede hacer es imponer otro requisito todavía. ¿Qué pasaría si no solamente esta condición se cumple y esta otra? ¿Qué pasa si ahora hacemos que se cumpla esta condición, esta otra condición? Y para mejorar todavía la precisión de esto, imponemos el requisito de que las segundas derivadas de P, o sea, P' evaluado en C, sea igual a la función F' igualada a C, en ese mismo punto. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos nosotros a utilizar otra aproximación donde tengamos las segundas derivadas, vamos a aumentar el grado de este polinomio, porque ahora necesitamos un polinomio de grado 2 para que no solamente la función junto con el polinomio se igualen en el punto, sino también su primera derivada y su segunda derivada. Pero para eso se requiere ahora proponer un polinomio de segundo grado. ¿De acuerdo? Entonces,
vamos a hacer precisamente ese ejercicio. Vamos a dejar de compartir y ahora vamos a compartir la pizarra para precisamente observar lo que estamos comentando. Entonces, ahí está. Entonces, ya vimos que esta aproximación es buena, pero solamente es buena en ese punto de x igual a 0. Pero conforme nos alejamos, podemos observar que disminuye esa precisión. Vamos a aumentarla. ¿Cómo la vamos a aumentar? Bueno, vamos a ver si la podemos aumentar proponiendo ahora unas nuevas condiciones o una nueva condición a las ya adicionales, a las que ya teníamos. Pero para eso ahora tenemos que proponer un polinomio de segundo grado. ¿Y cuál va a ser ese polinomio de segundo grado? Bueno, va a ser el polinomio A0 más A1 de X más A2 de X al cuadrado. Ahí está nuestro polinomio de segundo grado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a considerar que estamos nosotros trabajando a la función e a la x y el punto de centrado es cuando x es igual a 0, que es el valor esa de constante que habíamos comentado. Por lo tanto, ¿qué se debe de cumplir? Bueno, se debe de cumplir ahora que f evaluada en 0 va a ser igual al polinomio evaluado en 0, pero va a ser el polinomio de grado 2. Vamos también a imponer que f' de 0 sea igual a ¿quién? Bueno, a la pendiente, en este caso, a la derivada del polinomio de grado 2 igualada en 0. Pero no solo eso, ahora vamos a evaluar a la segunda derivada de la función evaluada en 0. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A la segunda derivada del polinomio de grado 2 que está evaluado en 0. Y esto con la finalidad de encontrar el valor de A0, A1 y A2. Y graficar esta función para ver si se aproxima a esta función que queremos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar la función evaluada en 0. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? Pues es e a la 0 es igual a 1. F' de 0, ¿cuánto vale la derivada de e a la x? Es la misma, pero evaluada en 0, pues también viene siendo igual a 1. Y por último, la segunda derivada de 0, que vuelve a ser e a la 0, porque se evalúa en el mismo punto y en la misma derivada, y esto es igual a 1. Y ahora vamos a nosotros a evaluar el polinomio en 0. Entonces vamos a evaluar. El polinomio de grado 2 evaluado en 0, ¿a qué sería igual? Observen que aquí sería A0 más A1 por 0 más A2 por 0 al cuadrado, por lo tanto se queda así. Ahora vamos a derivar al polinomio de grado 2 que vamos a evaluar en 0. ¿Cuál es la derivada de este polinomio? Observen que vendría siendo A1 más 2 veces A2 de X. Y lo vamos a evaluar en 0. Por lo tanto, tendríamos A1. Y por último, vamos a derivar. Vamos a obtener la segunda derivada y lo vamos a evaluar en 0 con respecto a este polinomio. Por lo tanto, ¿cuál es la segunda derivada de esta función? Bueno, va a ser igual a 2 veces A2. Por lo tanto, si lo evaluamos en 0, va a ser este mismo término que tenemos aquí. Entonces, como estas condiciones se deben de cumplir, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, lo que podemos observar a partir de este sistema es que A0 es igual a ¿quién? A 1. A1, ¿a qué es igual? Bueno, A1 es igual, tal y como lo podemos observar aquí. A1, ¿a qué va a ser igual? Bueno, A1, tal y como lo tenemos en este punto, va a ser igual también a 1. Y por último, A2, ¿a qué va a ser igual? Si nosotros igualamos este término con este que tenemos aquí, A2 va a ser igual a 1/2. Entonces ya tenemos el valor de A0, A1 y A2. Por lo tanto, nuestro polinomio de segundo grado que estamos proponiendo, ahora ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al polinomio de grado 2, que va a ser igual a ¿quién? A 1 más x más
un medio de x al cuadrado. Y ahí está nuestro polinomio que acabamos de proponer de segundo grado, que tiene como finalidad aproximarse a la función e a la x. Vamos ahora a graficar esta función y vamos a ver qué sucede. Bien, tal y como se observa en la presentación, ¿qué es lo que ahora tenemos? Bueno, ahora tenemos un polinomio de segundo grado. Y ese polinomio de segundo grado está representado mediante esta línea, mediante esta, ¿cómo se llama? Esta parábola que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, mediante esta trayectoria que tenemos en este punto, representa el polinomio de segundo grado. Observen que ya no es una recta, tal y como lo teníamos inicialmente. Ahora es esta otra trayectoria. Y observen que conforme nos vamos alejando precisamente del punto de centrado cuando x es igual a 0, observen que hay una mejor precisión con respecto al polinomio de primer grado. Mas, sin embargo, a pesar de que hay una mejor precisión de acuerdo a lo que tenemos, esta precisión que tenemos, pues no es del todo correcta. ¿Por qué razón? Pues sí, este nuevo polinomio ya vimos que se ajusta mejor, pero sin embargo, podemos nosotros observar que una vez que nos alejamos de este punto, pues la solución totalmente se pierde, ¿de acuerdo? La precisión disminuye nuevamente. Digo, no disminuye como en el caso del polinomio de primer grado, pero al final de cuentas disminuye. Y aquí observen, hay una buena aproximación, mas sin embargo ya empieza a disminuir esta precisión también en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, acorde a la experiencia que tenemos del polinomio de primer grado y de segundo grado, ¿qué pueden proponer ustedes? Seguramente ya se les vino a la mente. Vamos ahora a proponer un polinomio de tercer grado. ¿Y qué significa eso de proponer un polinomio de tercer grado? Bueno, vamos a compartir nuevamente la pizarra para precisamente discutir esto. ¿Qué queremos entender con esto del polinomio ahora de tercer grado? Bueno, si ahora proponemos un polinomio de tercer grado, ¿qué queremos dar a entender o qué queremos hacer? Queremos hacer que ahora nuestra función evaluada en 0 sea igual a ¿quién? A un polinomio ahora de tercer grado que vamos a proponer, pero igualado en 0. Y que la función derivada, en este caso, si le derivamos esta función evaluada en 0, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al polinomio, a la derivada del polinomio de tercer grado igualado en 0. Pues observen que esta condición ya la teníamos inicialmente, las primeras dos, que es en este caso la función evaluada y sus pendientes, sus derivadas. Pero ahora imponemos dos nuevas condiciones. Que la segunda derivada igualada en 0, ¿a qué sea igual? Sea igual a la segunda derivada del polinomio de tercer grado que ahora vamos a proponer, igualado en 0. Y no solo eso, ahora su tercer derivada, evaluada en 0, ¿a qué va a ser igual? Pues precisamente va a ser igual al polinomio, su tercera derivada del polinomio de tercer grado igualado en 0. Ahora se tienen que cumplir estas cuatro condiciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener un polinomio de cuarto grado que se va a representar como A0 más A1 más A1 de x más A2 de x al cuadrado más A3 de x al cubo. Aquí me equivoqué. Este es de tercer grado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora precisamente lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de A0, A1, A2 y A3. Tres incógnitas
Mejor dicho, 4 incógnitas, 4 ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a precisamente hacer esto que hacemos a continuación, que dijimos a continuación. Entonces, el polinomio al cual vamos a aproximar para tener una mejor aproximación de la función exponencial, ¿a qué es igual? Bueno, el polinomio de tercer grado de x es igual a 0 más a1 de x más a2 de x al cuadrado más a3 de x al cubo. Ahí está. Entonces se deben de cumplir las condiciones previamente mencionadas. ¿Y para ello qué necesitamos? Bueno, necesitamos otra vez recordar que la función a la cual queremos aproximar mediante un polinomio es igual a la exponencial elevada a la x. Y para eso necesitamos evaluar esta función en el punto de centrado, ¿de acuerdo? Que es igual a f de 0. Entonces, f de 0, ¿a qué es igual? E a la 0 y esto es igual a 1. Si ahora derivamos nuevamente la función, ¿cuál es la derivada de a la x? Es la misma, que evaluado en 0 es igual a 1. Y lo mismo va a ocurrir para la segunda derivada igualada en 0 y para la tercera derivada igualado en 0, que esto va a ser igual a 1. Ahora vamos a evaluar el polinomio. El polinomio de tercer grado evaluado en 0. Si observamos aquí, aquí va 0, aquí va 0, aquí va 0, por lo tanto esto es igual a 0. Si ahora el polinomio de tercer grado lo derivamos y lo igualamos y lo evaluamos en 0, ¿qué tendríamos? ¿Cuál es la derivada de este polinomio? La derivada de este polinomio es igual a 1 más 2a2 de x más 3a3 de x al cuadrado. Y si lo evaluamos en 0, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto es igual a 1. Si ahora aplicamos la segunda derivada y lo evaluamos en 0, ¿qué tendríamos? 2a1 más 6a3 por x. Y si lo evaluamos en 0, esto es igual a 2 veces. Aquí me equivoqué. Este es el valor de a2. 2a2. Siguiente derivada. Ahora la aplicamos para la tercera derivada evaluada en 0. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos 6a3 y esto sería igual a 6a3. Sabiendo que se debe de cumplir esta igualdad, ¿qué podemos observar? Bueno, podemos observar que a0 es igual a 1. A1 es igual a ¿quién? A 1 nuevamente. A2 es igual a ¿quién? A 1 medio. Y por último, A3 es igual a ¿quién? A 1 sexto. Por lo tanto, el polinomio de tercer grado que vamos a aproximar, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 más x más 1 medio de x al cuadrado más 1 sexto de x al cubo. Y vamos a graficar ahora esta función y la vamos a comparar con esta de aquí para precisamente ver si se obtuvo una mejor precisión. ¿De acuerdo? Si hubo una mejor aproximación polinómica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir la presentación. ¿De acuerdo? Entonces observemos. Ahora, a continuación está la figura, o mejor dicho, la representación del polinomio de tercer grado, tal y como lo obtuvimos en la pizarra. Y la gráfica que ahora va a ocupar este polinomio, ¿cuál es? Observen esta trayectoria de color morada. Observen cuál era el polinomio de primer grado. Observen cuál es el polinomio de segundo grado. Y ahora, si ahora trabajamos con un polinomio de tercer grado, vean, hay una todavía mejor aproximación a la función exponencial. Observen que en toda esta trayectoria es muy similar a la función exponencial. Mas, sin embargo, después de este punto, ¿qué es lo que se pueda observar? Pues bueno, que ya hay una desviación considerable entre los resultados obtenidos por el polinomio de tercer grado y la función exponencial y igual a e a la x. ¿De acuerdo? Entonces,
vean que conforme aumentamos el polinomio hay una mejor aproximación, un mejor ajuste a esta función. ¿Ok? Entonces, de eso consiste precisamente lo que estamos viendo en este momento, de aproximar una función a través de un polinomio con ayuda de quién? De un valor, en este caso, un valor que se propone como un punto descentrado, tal y como lo dice aquí. Una función polinómica que se expande alrededor de C o está centrada en C. ¿Y quién es ese valor en C para este ejemplo? Pues es el valor de 0, donde la función, junto con el polinomio, es un valor que se encuentra en ¿dónde? En x igual a 0. Entonces, a partir de este punto, ¿qué es lo que podemos hacer? A partir de ese punto descentrado, bueno, podemos hacer que su función como su derivada sean iguales. Pero no solo eso, podemos hacer que sus segundas derivadas también sean iguales para aproximar un polinomio de segundo grado. Pero ahora queremos hacerlo todavía aún más, aún mejor esta aproximación. Bueno, entonces, bajo ese mismo punto, vamos a ¿qué? A obtener un polinomio de tercer grado porque está centrado en un punto conocido de la función. Y lo único que vamos a ir haciendo respecto a ese punto de centrado es ir aumentando el grado del polinomio. Porque esto lo podemos hacer para un polinomio de cuarto grado y tenemos todavía que tener una mejor aproximación o ajuste a esta función que tenemos aquí, que está representada mediante esta trayectoria azul. Entonces, si ahora aplicamos lo mismo que hicimos en la pizarra, pero para un polinomio de cuarto grado, observen cómo es ya la solución muy, muy cercana. Mas, sin embargo, conforme nos vamos alejando por el lado izquierdo, podemos apreciar precisamente que esa aproximación ya difiere con respecto a la función original. Mas, sin embargo, ya observen que ya toda esta trayectoria es muy, muy, muy parecida comparada con quién, con la línea recta que obtuvimos inicialmente. ¿De acuerdo? Y bueno, a continuación les pongo una representación del polinomio de décimo grado, polinomio de grado 10, y vean, obviamente aquí ya ni siquiera se observa ningún cambio. Toda esta trayectoria que tenemos desde -3 hasta 3, inclusive hasta, puedo asegurar que es todavía mucho más arriba, básicamente ya es la misma gráfica que la exponencial. Y bueno, la exponencial está representada mediante esta línea tenue que tenemos por aquí abajito, pero aquí no se logra distinguir porque básicamente la solución del polinomio de grado 10 ya se pegó totalmente a la función de la exponencial. ¿De acuerdo? Y obviamente si aumentamos el grado todavía de este polinomio, ¿qué es lo único que vamos a lograr? Que se siga aproximando ese polinomio a quién? A la función que queremos precisamente aproximar, que queremos ajustar. ¿Bajo qué punto? Observen. Bajo este punto descentrado, nosotros podemos aproximar la función aumentando el grado del polinomio. En eso consiste precisamente ¿qué? En eso consiste precisamente la aproximación de funciones por medio de polinomios. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, y a partir de lo que podemos observar aquí, bueno, si continuamos este proceso, la aproximación polinómica de grado n será 1 más x más 1 entre 2 a la x al cuadrado más 1 entre 3 factorial por x al cubo más 3 puntos suspensivos, 1 entre n factorial por x elevado a la n, y esto se va a aproximar ¿a quién? A la función exponencial. De acuerdo a la función exponencial elevada, la función exponencial de x. ¿De acuerdo? Y bueno, esta expresión, ¿cómo es que la podemos encontrar? ¿O de dónde se encontró esa exponencial? Pues precisamente de ver los resultados obtenidos en la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Vamos a partir del primer polinomio. ¿Qué es lo que se obtuvo a partir del primer polinomio? Bueno, lo que se obtuvo a partir del primer polinomio, que fue la primera aproximación, lo que se obtuvo fue esto. Polinomio subíndice 1
que es de grado 1, es igual a ¿quién? A 1 más x. ¿Cuál fue el polinomio de segundo grado que se obtuvo? Bueno, el polinomio de segundo grado que precisamente se obtuvo, ¿cuál fue? 1 más x más 1/2 de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Posteriormente, obtuvimos un polinomio de tercer grado. ¿Y cuál era ese polinomio de tercer grado? El polinomio de tercer grado fue igual a 1 más x más 1/2 de x al cuadrado más 1/6 de x al cubo. Después hicimos la aproximación para un polinomio de cuarto grado y esa aproximación para un polinomio de cuarto grado, ¿cómo la vamos a obtener? Bueno, la vamos a obtener a partir de un 1 más x más 1/2 de x al cuadrado más 1/6 de x, en este caso, a la 3, perdón, aquí ya me equivoqué.